Hola, bienvenidos a esta guía. Ya sea en la universidad o en el mundo profesional, tener grandes ideas nos sirve de mucho si no sabemos cómo comunicarlas. Hoy vamos a ver los trucos para transformar esos textos que a veces nos queden un poco densos en mensajes claros, potentes y que de verdad dejen huella. ¡Vamos a ello! Para los próximos minutos tenemos este plan de vuelo. Primero vamos a la base de todo, el párrafo. Después, unas reglas para que nuestros textos sean clarísimos. Veremos también el arte de ir al grano, o sea, la concisión. Luego, cómo estructurar para dar más fuerza a las ideas. Y para terminar, cómo adaptar el estilo a cada situación. Hay que ser realistas. Hoy en día, con la prisa que llevamos, no siempre leemos todo al detalle, ¿verdad? Más bien escaneamos. De hecho, hay estudios que dicen que de media solo leemos entre un 20 y un 28% del texto en una pantalla. Y claro, esto significa que esa idea brillante de un ensayo o el punto clave de un email puede pasar completamente desapercibido. La solución no es escribir menos, no, para nada. La clave es estructurar de forma más inteligente. Y esa estructura inteligente empieza justo aquí, con el párrafo. Pensemos en él como el ladrillo con el que se construye todo. Si dominamos el párrafo, dominamos la capacidad de guiar a quien nos lee, de llevarle de la mano a través de incluso las ideas más complejas. La definición oficial es simple, pero es potentísima. En el fondo, un párrafo es como una caja, un contenedor para una y solo una idea principal. Todo lo que metamos en esa caja tiene que estar directamente relacionado con esa idea. Si no, va en otra caja. Por eso, todo párrafo que se precie debe tener dos cualidades sí o sí. Primero, unidad, una única idea central. En el momento en que empezamos a hablar de otra cosa, es señal de que toca punto y aparte. Y segundo, cohesión. Las frases tienen que fluir, estar conectadas de forma lógica para que el mensaje se entienda sin esfuerzo. Vale, ya tenemos el contenedor, que es el párrafo. Ahora toca ver qué metemos dentro y cómo lo hacemos para que se entienda a la primera, sin necesidad de releer. La primera regla de oro es esta. La claridad siempre gana a la complejidad. Usar palabras raras o jerga muy específica no nos hace parecer más inteligentes. De hecho, a menudo solo consigue confundir. El objetivo final es comunicar, no impresionar con un vocabulario rebuscado. Y este ejemplo es, clarísimo. La diferencia es brutal. La versión enredada es un laberinto de palabras, casi te pierdes. La versión clara va directa al grano. Es el mismo mensaje, pero uno se entiende al instante y el otro, pues, requiere esfuerzo. El segundo ahorra tiempo y, sobre todo, evita malentendidos. Ahora, un consejo que de verdad puede transformar la escritura: usar la voz activa. Es mucho más directa, tiene más energía y deja clarísimo quién hace qué. La voz pasiva, que se ve mucho en textos académicos para sonar más objetivo, a menudo resulta impersonal, un poco distante e incluso evasiva. Fijaos en cómo cambia el tono. Se solicita, suena a burocracia, es frío. En cambio, cuando se dice «le invitamos», el tono es personal, crea una conexión. Al usar la voz activa, lo que hacemos es humanizar la escritura y eso es fundamental para conectar con la persona que nos lee. Y aquí va un truco casi de nivel profesional. Hay que intentar evitar convertir verbos en sustantivos. Este proceso tiene un nombre técnico, nominalización, pero la idea es muy sencilla. En lugar de escribir «tomar una decisión», es mejor poner «decidir». En vez de hacer una referencia, referirse. Los verbos de acción llenan el texto de energía, lo hacen más directo. Y todo esto nos lleva, como es lógico, a nuestro tercer punto, la concisión. En la escritura y sobre todo en la académica y profesional, cada palabra tiene que contar. Quitar lo que sobra no es simplificar por simplificar, es potenciar el mensaje, hacerlo más fuerte. Un truco muy fácil para ser más concisos es evitar esas frases que empiezan con «hay» o «existen». Fijaos en el ejemplo. La primera frase usa palabras de relleno. La segunda es mucho más directa y tiene más ritmo. Es un cambio pequeño, pero el impacto en el texto es enorme. Para construir párrafos que estén bien argumentados, por ejemplo en un ensayo, se puede usar el método PIL. Es una fórmula fantástica, como una receta. Primero se presenta el punto, la idea principal. Luego se aporta la evidencia, datos, citas, lo que sea. Después llega la explicación, cómo esa evidencia demuestra nuestro punto. Y para terminar, se crea un enlace, un link, con la idea que vendrá después. Con esta estructura es casi imposible fallar. Bueno, ya sabemos cómo construir frases y párrafos, ahora vamos a dar un paso atrás para ver el cuadro completo. Hablemos de la estructura general, de cómo organizamos todos esos párrafos para que el impacto sea máximo. Para comunicaciones cortas, como un email o un informe breve, esta estructura de 3 pasos es perfecta. Se empieza con la referencia o el contexto para que la otra persona sepa de qué va el tema, luego directos al grano con los detalles, y se termina siempre con un cierre educado y claro. Simple, respetuoso y súper eficiente.
Y ahora, atención, porque vamos a ver una herramienta muy potente. Consiste en romper una regla a propósito, el párrafo de una sola frase. Suena raro, lo sé, pero es una técnica de estilo muy efectiva si se usa con cabeza. Un párrafo de una sola frase es como un foco de luz que apunta directamente a una idea. Atrae toda la atención. Es perfecto para soltar una afirmación contundente, para marcar un antes y un después entre dos temas, o para crear un momento de pausa casi dramático. La clave, eso sí, es usarlo con moderación. Si abusamos, pierde toda su fuerza. Y llegamos al último punto, que es la guinda del pastel, saber adaptarse. No hay un único estilo de escritura que sea el correcto. El mejor estilo es siempre el que se ajusta como un guante a quien nos va a leer y al objetivo que tenemos con ese mensaje. Esta tabla lo resume genial. El tono formal, que es el que usaríamos en un trabajo académico, es objetivo, impersonal y tiende a usar la voz pasiva. Por otro lado, el tono informal, perfecto para un email a un compañero, es personal, directo y usa la voz activa. Saber moverse entre estos dos tonos es una habilidad fundamental. Entonces, después de todo esto, ¿por qué es tan importante escribir con claridad? Pues porque no es un simple ejercicio de estilo, es una muestra de respeto por el tiempo de los demás. Es la mejor vacuna contra los malentendidos y los errores. Y sobre todo, proyecta una imagen de profesionalidad, de ser una persona competente. Si de todo este repaso hay que quedarse con 3 cosas que sean estas. 1. Un párrafo, una idea. La regla de oro. 2. La claridad es la prioridad número 1, siempre. Y 3. Una buena estructura es como un mapa que guía a quien nos lee a través de nuestros argumentos. Y para terminar, una última idea. La capacidad de escribir bien no es un don con el que se nace, es una habilidad que se practica y se mejora, como cualquier otra. Así que la pregunta no es si se puede mejorar, sino por dónde empezar. Quizás por usar la voz activa, o por empezar a quitar esas palabras que sobran. Ahí queda la reflexión. Muchas gracias por la atención.